Buenas noches. Hoy lo dijo clarito. Donald Trump considera realizar ataques en México con el pretexto de enfrentar a los cárteles de la droga. Así se lo preguntaron y así respondió desde su escritorio. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico, we know the addresses of every drug lord. We know their address. We know their front door. We know everything about every one of them. They're killing our people. That's like a war. Would I do it? I'd be proud to. Ahí está. Por primera vez con esta claridad. Desde el escritorio más poderoso del planeta, Trump habló de los problemas que tenemos de este lado de la frontera y le entró a la politización desde la Casa Blanca. Habló de la marcha del sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, esa marcha contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. We have lost hundreds of thousands of people a year, death. And that's not talking about family destruction, that's talking about death. And much of it comes through Mexico. So let me just put it this way. I am not happy with Mexico, okay? Y es que la del sábado fue una marcha que inició pacíficamente y terminó en violencia por los mismos que le infiltraron, el bloque negro. Fue una marcha contra la Cuarta Transformación y sus gobiernos, contra sus resultados. Una marcha, la primera de este sexenio, en contra del gobierno federal, exigiendo más seguridad y menos impunidad. ¡Porque México es una nación chingona! La paz antes de la guerra. A las 10 de la mañana el Ángel de la Independencia era toda calma. Adultos vestidos de blanco, un desfile de sombreros y consignas por el asesinato de Carlos Manzo. Los jóvenes de la generación Z eran apenas un puñado. Una marcha distinta a la que 3 horas después acabaría con cientos de lesionados y decenas de detenidos. Por todo Paseo de la Reforma la protesta fue pacífica. Tambora y miles de banderas de México llegaron a Bellas Artes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Aquella juventud que marcharía por la libertad y mejores oportunidades laborales y de educación era minoría. Fue a unos metros de llegar al Zócalo en la calle 5 de Mayo que se escucharon los primeros cuetones y entonces ahí aparecieron los manifestantes de la generación Z. Los que estaban frente al muro metálico de Palacio Nacional descifraron cómo romper el bloqueo. No había gas ni humo que los detuviera. Tardaron cerca de 1 hora en encontrar el punto débil. La valla no aguantó la furia. Abrieron un boquete y todo el blindaje se fue abajo. Comenzó la violencia. Como una serpiente, todo el frente que protegía Palacio Nacional fue desarmado a jaloneos. Frente a frente, manifestantes y la policía, sin ningún obstáculo. Lo que siguió fue un intercambio de pedradas y todo objeto que pudiera lastimar. 3 horas sin descanso, vallas usadas como barricadas o como tarima para ver la batalla. De acuerdo con Presidencia, el fin no era llegar a Palacio Nacional ni derribar su puerta. El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a Palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía. Los heridos cada vez eran más. La riña se detuvo solo por 15 minutos para tomar un segundo aire. Todos alzaron las manos, hubo diálogo y un intento de pacificación, pero solo quedó en eso, un intento. Minutos antes de las 4 de la tarde, la policía avanzó y ganó metros a los manifestantes. Y después, el desalojo de todos. Cientos huyeron sin dirección, desesperados por no ser alcanzados por el gas, sin que quedara nadie.
Hablemos de los responsables de esta violencia. Hay que decirlo, están en ambos bandos, entre los que protestaban y entre quienes tendrían que garantizar la seguridad y la paz. El llamado bloque negro, que esta vez operó de manera distinta, es uno de estos dos lados que están hoy siendo analizados por la Fiscalía de la Ciudad de México. El saldo de la marcha: 100 policías heridos, de los cuales 40 fueron hospitalizados. Hasta el último reporte, 29 recibieron el alta médica, 20 manifestantes fueron atendidos en el lugar. En cuanto a las detenciones, 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público. La última actualización es que 11 de ellas fueron después trasladadas al juzgado cívico. Hoy se habla de abuso policíaco, de elementos que abusaron del uso de la fuerza, que usaron extintores, aunque hay quienes acusan que la sustancia era como gas. Hubo quien señaló uso precisamente de ese gas que habría provocado pues esta crítica generalizada por el actuar de los uniformados. Hay abiertas 3 carpetas de investigación por homicidio en grado de tentativa del lado de los que protestaron, pero hay 18 policías que están siendo investigados de manera interna por uso excesivo de la fuerza. Hoy por la tarde fueron trasladados los detenidos al reclusorio preventivo varonil norte para su audiencia inicial. Los llevaron en medio de un fuerte operativo de seguridad. Algunos están acusados de tentativa de homicidio, como le decía, otros por disturbios durante la manifestación. En el traslado, familiares intentaron conocer el estado de salud de ellos, de sus familiares, de sus hijos y exigir la liberación de los detenidos. ¡Ánimo, José! ¡Aquí estoy contigo! ¡No me voy a ir! ¡Inocentes! ¡José Enrique! ¡Y aquí estamos, hijos! La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia, pidió que se investiguen las denuncias de abusos de policías de la Ciudad de México e incluso se mostró solidaria con los colegas de los medios de comunicación que fueron agredidos. Y es que Artículo 19 documentó agresiones contra periodistas en estas protestas, 6 en la Ciudad de México, pero la Generación Z tuvo convocatoria en varias ciudades de la República Mexicana. Ahí también hubo ataques contra los colegas de la prensa, 6 en Michoacán y un ataque en Jalisco, al menos 13 en total. Los ataques fueron provocados tanto por manifestantes como por policías. Esto es importante dejarlo en claro porque están siendo investigados. La primera convocatoria de la Generación Z, exitosa, porque logró articular ese enojo, articular esa crítica contra los gobiernos, particularmente contra el gobierno federal. Ahora en redes sociales circula una convocatoria como la de este sábado en varias ciudades del país. En este caso sería el próximo jueves 20 de noviembre, lo que pondría en riesgo el desfile de la Revolución, lo que podría cancelar el desfile porque la Generación Z no se ha callado, no está tranquila y tiene mucho que seguir exigiendo. Este lunes se registraron quema de vehículos y narcobloqueos en al menos 12 municipios de Michoacán, que sigue ardiendo en fuego. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, anunciaba el nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad. Había cierto alivio, se hablaba de un cambio de estrategia, las cosas podrían funcionar y en cambio estas escenas, le digo yo, el fuego en Michoacán. Los agresores robaron vehículos, robaron camiones, los incendiaron, los atravesaron para impedir el paso en varios caminos. Los puntos más afectados fueron Ecuandureo, Chavinda, La Piedad, Zamora, pero también en Pátzcuaro, en Uruapan, en Yurécuaro y en Apatzingán. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que se estrenaba, apenas 24 horas del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad, recibido de esta manera, pues informaba de los bloqueos y de la quema de estos vehículos a consecuencia de un operativo en la región de Salvador Escalante para detener a un objetivo prioritario en el que fueron abatidos 2 civiles armados. Ahora, ¿quién es José Antonio Cruz Medina, este nuevo secretario de Seguridad de la entidad? Hasta ayer
era el vicefiscal en la dependencia de Michoacán, en la Fiscalía de Michoacán. Fue subsecretario de Investigaciones y también fue comisionado de la Guardia Nacional. Es considerado un especialista en inteligencia. Su fuerte, las operaciones tácticas. Su experiencia en la Policía Federal, en la época del expresidente Enrique Peña Nieto, hasta que se disolvió esa dependencia en el 2019 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ha recibido entrenamiento en México por parte del FBI y de la Policía Nacional de Colombia. Y sí, es uno de los más cercanos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. Y por si Michoacán no tuviera suficiente con el tema de la violencia, hoy el gobernador anunció que el municipio de Uruapan está en quiebra. Sí hay una cuestión muy delicada de las finanzas en Uruapan, prácticamente hay una quiebra técnica en ese municipio. Otros municipios tienen falta de liquidez para cerrar el año. Uruapan, crisis social, crisis de seguridad, crisis política con la nueva alcaldesa, crisis financiera, crisis económica. En quiebra el municipio. Esta tarde se desplomó una avioneta en Purépero, ahí mismo en Michoacán. La aeronave era un Piper Navajo, matrícula XBAXM de la empresa arrendadora y comercializadora Todoterreno. Despegó de Puebla, se dirigía a Guadalajara con 5 pasajeros a bordo. Hasta el momento se desconoce si hay sobrevivientes, pero son escenas que llegan a este horizonte michoacano del que seguimos contando hoy lunes. La de hoy es la guerra entre los Mayitos y los Chapitos en Sinaloa, que está muy lejos de terminar. El otro estado también en llamas. En esta batalla, en Sinaloa, otro creador de contenido, otro influencer, fue asesinado. Los venían correteando al parecer. Antes de ser asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, el creador de contenido Gerardo Moya, mejor conocido como el Jerry, publicó en Instagram videos donde se le ve tomando cerveza con un acompañante identificado como Gustavo. Soy mafioso, soy importante, me rola entre los grandes. De acuerdo con medios locales, el Jerry de 25 años y Gustavo de 26 salieron de un autolavado a bordo de una camioneta GMC Sierra. Paseaban por Culiacán bebiendo cerveza y escuchando narcocorridos, como el de Entre Pancho y Pancho, que hace referencia a los Antrax, brazo armado de los Mayitos. Los Antrax nos llaman y nos ahogamos, el 5 y el 2 son muy alterados. Según informes preliminares, minutos después fueron interceptados por un vehículo Jetta con al menos 4 hombres armados, quienes les dispararon desde el interior. La camioneta quedó en movimiento con todo y los cuerpos. Los asesinos escaparon antes de que los militares llegaran a la escena del crimen. Lo de todos los días allá en Sinaloa. El Jerry publicaba contenido relacionado con automóviles, con artículos de lujo, pero también con armas. Con este caso ya son 9 los creadores de contenido de Sinaloa que han sido asesinados desde que comenzó la guerra entre la Mayiza y la Chapiza en septiembre del año pasado. Estas son las víctimas, mire. 2 de ellas incluso huyeron de Sinaloa por motivos de seguridad, pero aún así fueron asesinadas en las ciudades donde se escondían. En el caso del asesinato del padre Ernesto Baltasar Hernández, fue capturada la otra mujer implicada en la desaparición y homicidio del sacerdote. Se trata de Fátima Isabel. Ella es la mujer que habría convivido con Ernesto Baltasar y Brandon Jonathan, otro de los implicados, el 29 de octubre, el día en que desapareció. La Fiscalía Mexiquense detalló que el presbítero y Fátima tenían una relación de confianza.
Ella lo acompañó a Tultitlán, donde Brandon lo habría asesinado. Hoy se cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Fátima, Brandon y María Fernanda. Esta última mujer es señalada de haber ayudado a ocultar el cuerpo del padre. Lo metieron en bolsas, lo ataron a un sillón y lo abandonaron el 30 de noviembre en el canal de Aguas Negras de Nextlalpan, en el Estado de México. En la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, una joven de 25 años fue agredida por 3 sujetos en un bar. La acosaban, ellos querían estar con ella y con su amiga, ella se resistía. A cambio de eso, recibió un golpe en la frente, recibió 3 puntadas en la cabeza porque le estrellaron un tarro de vidrio. Ella documentó cómo la policía no la quiso ayudar. El policía ni siquiera se quiere identificar. 2:41. Mira cómo estoy. No quiere hacer nada. Quiere que yo derribe la puerta del... No quiero. Isabel pedía ayuda después de haber sido atacada por un grupo de hombres dentro de un bar. Estás borracha, estás en estado No de estoy ebriedad. borracha, no estoy en estado de ebriedad. No voy a estar lidiando contigo, no te mandé a tomar, amiga, ¿eh? La madrugada del 13 de noviembre, Isabel y una amiga fueron al bar Bambú Manacar en la alcaldía Benito Juárez. Cuenta que ahí fueron acosadas por un grupo de hombres que insistía en estar con ellas. No pasó mucho tiempo después de que llegamos que se empezaron a acercar a nosotras. Se acercaban mucho y ya les estábamos hablando a nosotras más fuerte, que no queríamos. Entonces sacaron un fajo de dinero, no sé, mucho dinero, no vi bien, pero mucho dinero y nos acercaban así como, no sé, aventándonoslo. Ese día identificó a uno de sus atacantes. Señala que avisaron a seguridad y solo las cambiaron de mesa, pero el acoso continuó y decidieron irse del lugar. Antes de que nos fuéramos, yo bajé sola al baño y las escaleras estaban al lado de su mesa. En cuanto doy el tercer paso, siento como me pegan con un tarro de vidrio en la frente y veo cómo se me empieza como a nublar y solo veo caer mucha sangre. La joven dice que los trabajadores del lugar no la auxiliaron y que al contrario, protegieron a sus agresores. Los que hacen los del bar simplemente los alejan de ahí, los ponen en la esquina, apagan la música y nos sacan a todos. Los del bar solo se reían, yo trataba de grabar todo y se reían de mí. Y se fueron también, ahí me dejaron con mi amiga. Imagen Noticias de la Noche acudió al negocio. Señalaron que no darían una versión de los hechos ni harían comentarios. Sin embargo, dijo que sí auxiliaron a Isabel, pero como estaba alcoholizada, rechazó la ayuda. Cuando me bajaron, que aún viendo que me estaba desangrando, me bajaron, me sacaron del bar y me dijeron que por favor no dijera que había pasado adentro, que ellos me daban 2,500 pesos. Isabel llamó a una patrulla, comenta que no la quisieron atender. Después, otros oficiales llegaron al lugar. La historia fue similar. Entonces, pues obviamente me estaba revictimizando, algo que no debe de hacer, que él debía brindarme ayuda. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que Isabel presentó una denuncia formal por omisión de los uniformados y se abrió una carpeta de investigación. No porque tú salgas a cualquier hora, ni porque seas mujer, ni porque te vistas como te quieras vestir, va a ser tu culpa que te agredan bajo ninguna circunstancia. Hoy la joven acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para presentar su denuncia en contra de estos 3 hombres y espera que sigan las investigaciones. Esta mañana un tráiler se incendió sobre la autopista Toluca-Naucalpan a la altura del municipio de Huixquilucan en el Estado de México. El vehículo que transportaba telas habría presentado una falla mecánica en los frenos, lo que hizo que se impactara contra el muro de contención, volcara y se incendiara. El accidente solo dejó pérdidas materiales, afortunadamente, pero la vía estuvo cerrada por 5 horas debido a los trabajos para retirar las telas y los escombros en la comunidad de El Tejocote, en Chilpancingo, esto en Guerrero. Varias familias tuvieron que huir, tuvieron que abandonar sus casas por la violencia. Ahora los atacaron desde el cielo con drones. Grupos delictivos no identificados por autoridades se enfrentaron durante 4 horas en el poblado del Tejocote.
en la zona serrana del municipio de Chilpancingo. Una camioneta en llamas, marcas de disparos en la iglesia, en la escuela y en la cancha del pueblo fue el saldo del enfrentamiento. Esta comunidad de la sierra no tiene altos índices de violencia. La balacera les cayó por sorpresa. Y no solo fue a ras de tierra. También desde el aire lanzaban disparos a través de drones. Se dio el enfrentamiento de aquel lado de para allá y de allá se vinieron para acá, hasta acá al pueblo. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente? Pues, como 4 horas. ¿Ustedes como pobladores qué hicieron en ese momento? Pues qué cosas, resguardarnos, tirarnos en el piso. Se escuchaban las explosiones donde quiera, granadas. La iglesia estaba bien balaceada ya también. Andaban los drones volando acá arriba y disparando. 24 horas después, las familias tomaron algunas de sus pertenencias, subieron a camionetas y huyeron. El pueblo se quedó prácticamente vacío con solo 3 familias. Las demás se desplazaron ante el temor de nuevos ataques. Vamos a resguardar a los menores, pues a los niños. ¿Cuántos niños lleva? Ahorita llevamos como unos 6. ¿De qué edad? 4, 6, 12. Esta es la entrada a la comunidad del Tejocote. A partir de aquí, este camino solitario de terracería, como se ve, son alrededor de 30 minutos para llegar a la comunidad. Por aquí es donde salieron las familias y desde aquí se dispersan hacia Chilpancingo u otras comunidades que se encuentran entre Chilpancingo y Acapulco. El gobierno del estado informó que desplegó un operativo de seguridad en la zona de la sierra, que abarca al menos 3 comunidades, para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Y es que para donde voltee, hablamos de Puebla, hablamos de Sinaloa, hablamos de Michoacán, hablamos de Guerrero, donde ahora estos ataques con drones han llevado a esta comunidad, que a lo mejor no está en el centro de la discusión hoy en día con tantos temas. Esta comunidad que ha visto a las familias dejar sus hogares. 3 familias nada más de todas las que solían vivir. Jóvenes, niños huyendo porque simple y sencillamente en este pueblo de Guerrero no se puede vivir. México cedió ante la presión de la Unión Americana para darle más slots, más espacio a aerolíneas estadounidenses en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso es lo que traes, David, esta noche. No hay nada más bonito que decir, se los dije. Cuando Andrés Manuel López Obrador hizo ese capricho absurdo de no construir el aeropuerto de Texcoco y luego, como ya se le complicaron las cosas, decir que por seguridad nacional tenían que disminuir los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que la carga se tenía que ir sí o sí a la IFA, le dije que se estaba equivocando, que estaba cometiendo un error muy grave. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que comenzar a pagar las consecuencias de estos errores. ¿Cómo? Cuando el Departamento de Transporte de los Estados Unidos dijo, pues no le voy a dar más permiso a la alianza entre Aeroméxico y Delta, que todavía se está debatiendo en tribunales, cuando dijo, le voy a retirar slots, lugares de aterrizaje y despegue a United y American Airlines. ¿Qué le dije yo, el padre del análisis superior? Simple y sencillamente que tenían que hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? 1, no pasar sobre los derechos de los estadounidenses en materia de aviación. Y hoy la presidencia anunció algo que, por cierto, yo también ya se los había contado. Le devuelven a las líneas aéreas de los Estados Unidos los slots que le habían quitado. Y en los próximos días vamos a ver cómo también van a aflojar en la carga, en lo que le llaman carga en la panza de los aviones. Nacho, yo sí lo hago bien. Los Raiders, no tanto. No tanto, caray. Lo siento mucho, David. Pausa. Regreso. Gracias por elegirnos.